amigo, Verstappen me tiró afuera. Eso dijo Colapinto por radio. Primer giro, segunda curva, el sprint de Miami, con el primer punto del año al alcance de la mano. Y esa frase sola ya te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el sábado en Miami. Pero hay una historia enorme detrás de esas 5 palabras que casi ningún medio hispanohablante contó con la profundidad que merece. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Antes de hablar del toque en la segunda curva, hay que hablar del viernes. Porque el sábado de Colapinto en Miami no empezó en la largada del sprint. Empezó la noche anterior en la SQ3 del sprint shootout. 3 fines de semana seguidos, Colapinto no había podido pasar de la SQ2 en los formatos con sprint. China fue el único fin de semana con ese formato antes de Miami en la temporada 2026. Y en esa sesión, la diferencia con Gasly fue de 922 milésimas, casi un segundo, en clasificación, entre 2 autos del mismo equipo. El viernes en Miami ese número se invirtió. Colapinto hizo 1 con 29 segundos 320 milésimas en la SQ3. Gasly hizo 1 con 29 segundos 474 milésimas. 154 milésimas de diferencia, a favor de Colapinto. Primera vez en la temporada que superaba a Gasly en una sesión cronometrada. Primera vez en la SQ3 desde Azerbaiyán 2024 con Williams. Y TAIC Sports publicó la frase con la que Colapinto describió ese viernes con una precisión que dice más que cualquier análisis técnico. Fue una sensación distinta. Me sentí rápido desde el principio del día y las vueltas iban saliendo solas. Las vueltas iban saliendo solas. Esa frase dicha por un piloto que en los 3 fines de semana anteriores describía cada vuelta de clasificación como un proceso de lucha con el auto. Es la señal más clara de lo que las 9 actualizaciones de las 5.26 produjeron en Miami. Cuando un piloto dice que las vueltas salen solas, está describiendo el estado de confianza máxima con el auto. El estado donde no estás pensando en cada curva, estás fluyendo. Eso fue el viernes, y eso es el contexto desde donde hay que leer el sábado. La parrilla del sprint del sábado puso a Colapinto en una posición que en teoría era exactamente donde necesitaba estar. Octavo, zona de puntos, cuarta fila. Pero la geometría específica de esa cuarta fila era la más complicada posible para el primer giro en el Miami International Autodrome. A su derecha, en la misma fila, Lewis Hamilton con el Ferrari, 7º lugar. El piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1, con 10 títulos de Fórmula 3, de Fórmula 2 y de Fórmula 1 combinados, en su primer año con Ferrari después de la salida más mediática de los últimos 20 años de la categoría. Directamente adelante a su izquierda, Max Verstappen con el Red Bull, 5º lugar, el 4 veces campeón del mundo, el piloto que en los últimos 4 años construyó el dominio más contundente de la era moderna de la Fórmula 1. Y adelante a su derecha, George Russell con Mercedes, 6º lugar, cuarta fila. 4 pilotos de referencia en las 2 filas del frente y en la fila paralela. En la primera curva de un sprint de 19 vueltas, con todos buscando posiciones. Con los autos comprimidos en el espacio más estrecho de la pista, esa disposición en la parrilla era la definición exacta de situación de alto riesgo para el primer giro. Colapinto lo sabía antes de la largada, y largó igual, atacando. Lo que pasó en los primeros 200 metros es la parte del sábado que los medios narraron con la menos profundidad y que es en realidad el dato más importante para entender todo lo que vino después. TN lo describió con precisión. Franco movió muy bien, como suele hacerlo, uno de sus fuertes, y llegó al par del inglés y el neerlandés a la segunda curva. Uno de sus fuertes, la largada. Ese patrón está documentado en cada fin de semana desde que Colapinto llegó a la Fórmula 1. En Monza 2024 debutó y ganó posiciones en los primeros metros desde el 11º lugar. En Bakú 2024 largó 8º y mantuvo el 8º en los primeros metros. En Melbourne 2026 la salida fue limpia antes del incidente con Lawson. En Japón fue limpia. En China fue limpia. Miami fue igual. El nuevo sistema
sistema de detección de baja potencia en las largadas con activación automática del MGUK que la FIA activó para este fin de semana funcionó correctamente. El A526 número 7 salió desde el octavo con el impulso correcto, sin inconsistencias energéticas, sin el desfasaje que en las 3 primeras carreras del año había generado diferencias de velocidad respecto a los autos del frente en los primeros metros. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que en los primeros 200 metros del sprint de Miami, Colapinto no estaba administrando la posición, estaba ganando posición, y eso es lo que lo llevó a la segunda curva al nivel de Hamilton y Verstappen, que largaban desde el séptimo y el quinto respectivamente. Eso no es un dato menor, eso es la confirmación de que el A526 con el paquete de Miami era suficientemente rápido como para que Colapinto llegara a la segunda curva compitiendo con los autos que salían de la cuarta y la quinta posición. La segunda curva del Miami International Autodrome tiene una característica específica que la convierte en el punto de mayor riesgo del circuito en la primera vuelta de cualquier carrera. Es una curva de radio medio con una zona de frenado que viene después de la primera recta, donde los autos llegan comprimidos después de la aceleración inicial de la largada y el espacio de pista disponible en el vértice de la curva es notablemente estrecho para la cantidad de autos que llegan simultáneamente en los primeros giros. En esa curva, en la primera vuelta del sprint, convergieron 3 autos de forma simultánea: Hamilton por el exterior, Verstappen por el medio, Colapinto por el interior. ESPN Argentina publicó la descripción más precisa de la secuencia completa. Lewis con su Ferrari llegó por afuera, el de Red Bull por el medio y el bonaerense por adentro. No había lugar, era imposible. Un roce de Hamilton con Max mandó al tetracampeón hacia Colapinto. El toque de la rueda delantera izquierda del Alpine con la delantera derecha del RB22 fue absolutamente inevitable. No había lugar para meterse. 4 elementos críticos en ese párrafo que hay que desmontar uno por uno. Primero, no había lugar. Antes de cualquier análisis sobre quién se movió hacia dónde, el punto de partida es que el espacio disponible en esa zona de la curva no era suficiente para 3 autos al mismo tiempo. No es una cuestión de errores de trazada ni de cálculos mal hechos. Es geometría pura. 3 autos, un espacio que alcanza para 1,5. Segundo, un roce de Hamilton con Verstappen. El origen del toque no fue Colapinto cerrando a Verstappen. El origen fue Hamilton tocando a Verstappen por el exterior. Ese roce inicial entre Hamilton y Verstappen es el desencadenante de todo lo que siguió. Sin ese roce, Verstappen mantiene su trazada por el medio y el espacio del interior donde estaba Colapinto sigue siendo el espacio del interior donde estaba Colapinto. Tercero, mandó al tetracampeón hacia Colapinto. El roce de Hamilton empujó a Verstappen hacia el interior, hacia el A526. No fue Colapinto quien se movió hacia Verstappen, fue Verstappen quien se desplazó hacia Colapinto por el impacto del roce con Hamilton. Cuarto, absolutamente inevitable. Sin condicional, sin podría haberse evitado, sí, absolutamente inevitable. Y Carburando publicó la reacción de Colapinto por radio en el momento exacto del toque. Amigo, Verstappen me tiró afuera. 4 palabras que no dejan lugar a ninguna interpretación. No dijo, creo que me chocaron. No dijo, algo pasó en la curva. Identificó al piloto, describió la acción y la comunicó con la claridad de alguien que vio exactamente lo que pasó desde adentro del auto. Los comisarios deportivos del Gran Premio de Miami revisaron el incidente y llegaron exactamente a la misma conclusión que ESPN Argentina y que Colapinto describió por radio. Toque completamente de carrera, nada para investigar, nada para sancionar. En el vocabulario de los comisarios de la FIA, la diferencia entre un incidente de carrera y una maniobra irregular es exactamente la diferencia entre lo que ocurrió en Miami y lo que ocurrió, por ejemplo, en el toque de Colapinto con Lawson en Australia. Cuando los datos de telemetría muestran que un piloto mantenía su trazada y fue el desplazamiento de otro auto el que provocó el contacto, la categorización es incidente de carrera. No hay sanción porque no hay irregularidad. Colapinto no fue llamado al paddock de los comisarios, Verstappen tampoco, Hamilton tampoco. El análisis fue suficientemente claro como para que la revisión del video y los datos de telemetría no generaran ninguna duda sobre la naturaleza del incidente. Lo que sí hay que preguntar, y esta es la capa que prácticamente ningún análisis hispanohablante desarrolló, es si Colapinto podría haber hecho algo diferente para no estar en esa posición cuando ocurrió el toque.
La respuesta honesta es no, y el razonamiento es el siguiente. Colapinto largó desde el octavo con el A5.26 más rápido de la temporada en clasificación, en un circuito donde había demostrado tener el ritmo para estar en esa posición. La única forma de no haber estado en el interior de la segunda curva era no haber tenido la salida que tuvo, es decir, haber largado peor. Pero largar peor para evitar el riesgo de la segunda curva no es una estrategia de carrera, es resignar la oportunidad que el viernes construyó. Colapinto hizo exactamente lo correcto. El resultado del primer giro no cambió eso. Mientras el A5.26 recomponía la trazada en la salida de la segunda curva, Pierre Gasly ejecutó exactamente lo que cualquier piloto de experiencia ejecuta cuando el auto de adelante queda involucrado en un incidente de primera vuelta con pérdida de impulso. TN lo documentó con precisión. Pierre Gasly, que había largado décimo, aprovechó el momento y le ganó la posición al argentino. Gasly pasó de décimo a octavo, la última posición de puntos del sprint. No fue un adelantamiento fruto de mayor velocidad ni de mejor ritmo. Fue la utilización del espacio que el toque de Verstappen abrió involuntariamente en la segunda curva. En la Fórmula 1, eso es exactamente lo que se espera que haga el piloto con el espacio libre. No hay nada que objetar en la acción de Gasly. Pero la consecuencia para Colapinto fue concreta y difícil de revertir. Entró al tercer giro en el noveno lugar, había salido octavo, había ganado posición en los primeros 200 metros y en el primer sector de la vuelta 1, por un toque que el propio reglamento y los comisarios clasificaron como inevitable, terminó perdiendo una posición neta. Noveno, fuera de la zona de puntos por un lugar. Así empieza la parte más larga y la parte más frustrante de su sábado en Miami. Las 19 vueltas del sprint son la parte de la historia donde el ritmo del auto y el resultado divergen de la forma más clara posible. Colapinto rodó noveno durante la mayor parte de la prueba. TN lo confirmó con la descripción más directa disponible. El argentino se mantuvo durante el resto de la carrera en la búsqueda de los puntos, firme en los 10 primeros puestos. Firme en los 10 primeros. Eso no es un elogio genérico, es la descripción de un piloto que en 16 de las 19 vueltas del sprint no fue adelantado por nadie, que la 5.26 tenía el ritmo suficiente para mantener la posición novena contra los autos que venían de atrás, que la degradación de los neumáticos en el A5.26 en las primeras 2/3 partes de la prueba era manejable y no generaba una vulnerabilidad de posición. Adelante de Colapinto estaba Gasly en el octavo, y Gasly, una vez en esa posición, gestionó perfectamente el ritmo durante toda la prueba sin cometer errores que le abrieran la puerta a un adelantamiento. El A5.26 tiene exactamente el mismo paquete técnico en los dos autos del equipo. Mismo motor, mismo chasis, mismo aerodinámico. Lo que separa a Gasly octavo de Colapinto noveno en esas 16 vueltas es una posición ganada en el entrevero del primer giro. No es diferencia de ritmo, no es diferencia de estrategia, es el espacio que el toque de Verstappen creó y que Gasly aprovechó. Eso es lo que el resultado del sprint de Miami no dice cuando lo lees, simplemente como Gasly octavo, Colapinto noveno. La vuelta 17. Ahí está el segundo momento decisivo del sábado. La Nación lo documentó con precisión en su cobertura en vivo. Hadjar logró pasar a Colapinto y el argentino intentó recuperar el lugar. Isaac Hadjar con Racing Bulls. Vuelta 17 de 19. Curva 4. El segundo lugar perdido de la tarde. ¿Por qué en la vuelta 17 y no antes? Porque el ciclo de vida de los neumáticos en condiciones de sprint tiene una ventana de rendimiento que en el Miami International Autodrome, con las temperaturas de asfalto de Florida y la cantidad de energía que los autos transfieren en las frenadas de las curvas lentas del sector 2, empieza a declinar entre la vuelta 15 y la vuelta 17. Colapinto lo había anticipado el viernes y ESPN Uruguay publicó la declaración con las citas directas. El ritmo se ve fuerte. Comparado con el Red Bull de Hadjar, fui competitivo, al final con neumáticos usados quedé delante de él. Lo dijo antes del sprint del sábado. Al final, con neumáticos usados, quedé delante de él. Y en el sprint del sábado estuvo delante de Hadjar durante 16 vueltas. La diferencia entre lo que Colapinto anticipó y lo que pasó fue de exactamente 2 vueltas. En la vuelta 17, con los neumáticos en el límite de su ciclo, Hadjar encontró el momento en la curva 4 y Colapinto ya no tenía goma suficiente para responder el ataque.
Eso no es una predicción fallida, es la precisión con la que un piloto de 22 años en su quinto fin de semana con el A526 entiende el comportamiento del auto bajo degradación, anticipó el escenario correctamente, solo que el final llegó 2 vueltas antes de lo que calculó. Décimo al cruzar la bandera, sin puntos. El resultado final es décimo y hay que leerlo en su contexto completo para entender qué dice realmente. El Destape publicó el dato que prácticamente ningún canal en español conectó con Miami. Colapinto ya tiene un punto en el campeonato 2026, sumado en el Gran Premio de China, un punto en China, que en la tabla del campeonato de constructores de Alpine vale exactamente lo mismo que cualquier punto que van a sumar McLaren o Red Bull en los próximos grandes premios. En el campeonato mundial no hay puntos de primera y de segunda. El punto de China pesa igual que un punto de Mónaco. Colapinto no es el piloto que lleva 4 carreras sin anotar, es el piloto que lleva 4 carreras con un punto en el marcador, que en Miami estuvo a una posición del segundo punto de la temporada en el sprint y que en el fin de semana, donde el auto finalmente estuvo a la altura de lo que él puede hacer, un toque inevitable en la primera vuelta con el 4 veces campeón del mundo fue la diferencia entre el 10º y el 8º. Ese es el cuadro completo, no el 10º aislado. Hay una capa más de la historia del sábado en Miami que nadie está contando y que es la más importante para entender lo que viene en el resto de la temporada. El viernes, después de la SQ3, Carburando publicó la declaración más reveladora que Colapinto dio en todo el fin de semana. Empezamos muy bien, estoy feliz, sé que hay cosas por entender todavía. En el último intento con blandos fui más rápido que uno de los Red Bull, va todo muy encaminado. En el último intento con blandos fui más rápido que uno de los Red Bull. Eso lo dijo Colapinto, no un analista externo, no un medio favorable. El propio piloto, con los datos de la SQ3 frescos, describiendo el rendimiento de la 526 con el nuevo paquete activo comparado con el auto que ganó 4 campeonatos de constructores consecutivos. Un Red Bull, en el último intento con neumáticos blandos. Colapinto fue más rápido. Ese dato no cambia lo que pasó en el sprint del sábado, pero sí cambia la perspectiva desde donde lees el 10º del sprint. No es el 10º de un auto que está muy por debajo del campo, es el 10º de un auto que en clasificación pura puede estar al nivel de los Red Bull cuando las condiciones son correctas, y que en el sprint perdió 2 posiciones por un toque inevitable, y por la degradación de los neumáticos en las últimas vueltas. Eso es lo que el A526 de Miami puede hacer. La clasificación del Gran Premio del domingo que se corre en pocas horas es el examen más importante del fin de semana, y los datos del viernes y del sábado dicen exactamente con qué información llega Colapinto a esa sesión. Llega habiendo sido más rápido que Gasly en la SQ3, con 154 milésimas sobre el compañero de equipo en la sesión de clasificación más corta y más exigente del fin de semana, habiendo demostrado que la 526 con el paquete de Miami tiene el ritmo para meterse entre los primeros 10 cuando las condiciones son limpias, habiendo rodado 16 de las 19 vueltas del sprint en la 9ª posición sin errores propios. La clasificación del Gran Premio del domingo es más larga que el sprint shootout del viernes. Hay 3 sesiones en lugar de 2. La SQ2 tiene más tiempo disponible que la del viernes. Y con el ritmo que el A526 mostró con neumáticos blandos en el último intento de la SQ3 del viernes, la posibilidad de volver a meterse entre los primeros 10 en la clasificación del domingo es real. Y si Colapinto larga entre el 8º y el 10º en el Gran Premio del domingo, el domingo en Miami puede producir lo que el sábado no pudo, el punto que consolide la narrativa del fin de semana de inflexión. Porque el viernes construyó la confianza, el sábado probó el ritmo, el domingo es donde se cobra. Debate final. 4 preguntas para los comentarios. Primera, Hamilton tocó a Verstappen en el exterior de la segunda curva y ese roce mandó al neerlandés hacia el interior donde estaba Colapinto. Los comisarios clasificaron el toque como incidente de carrera sin nada para sancionar, pero Colapinto eligió meterse en el interior con 3 autos comprimidos en esa zona, sabiendo la geometría de la parrilla antes de la largada. El intento de ganar posición sobre Verstappen en los primeros 200 metros de un sprint
fue la decisión correcta para alguien que larga octavo y necesita puntos, o el riesgo de esa segunda curva con esa geometría específica no valía la posible ganancia de una posición? Segunda, Gasly quedó octavo sumando puntos y Colapinto terminó décimo sin sumar. El viernes, Colapinto fue más rápido que Gasly en la SQ3. El sábado, Gasly sumó donde Colapinto no pudo. Dentro del equipo Alpine, ¿cuál de los dos resultados tiene más peso para la jerarquía interna? ¿El rendimiento puro del piloto en clasificación o los puntos sumados en carrera? ¿Y cómo esa respuesta afecta las decisiones de desarrollo y recursos del equipo en los próximos fines de semana? Tercera, Hadjar adelantó a Colapinto en la vuelta 17 con el A5.26 con los neumáticos en el límite. Colapinto lo había anticipado el viernes al decir que con neumáticos usados esperaba quedar delante de Hadjar. La diferencia entre la predicción y lo que pasó fue de 2 vueltas. Eso dice que el A5.26 degrada más rápido que el Racing Bulls en condiciones de sprint en Miami, o que la gestión de los neumáticos en las últimas vueltas fue el factor que Colapinto no pudo controlar, dado que llegó a esa zona de la carrera desde la 9ª posición en lugar de la 8ª que hubiera tenido sin el toque del primer giro. Cuarta, Colapinto dijo el viernes que en el último intento con neumáticos blandos fue más rápido que uno de los Red Bull. El sábado terminó décimo en el sprint por un toque inevitable en el primer giro y la degradación de las últimas vueltas. Si la clasificación del Gran Premio del domingo confirma el ritmo del viernes y Colapinto larga nuevamente entre el 8º y el 10º, Miami queda definitivamente como el fin de semana donde la temporada de Colapinto cambió de dirección, o ese veredicto requiere que el domingo produzca puntos reales en el Gran Premio. Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis completo de la clasificación del Gran Premio de Miami, los tiempos, la posición de Colapinto en la grilla del domingo, qué pasó con Verstappen en la SQ y todo lo que pase esta tarde en el Miami International Autodrome.